acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy buen domingo para todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Darío Mizrahi y les doy la bienvenida al tercer episodio de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. ¿Cómo estuvo esa semana? Cuántas cosas que pasaron en todo el mundo, cuántas cosas que pasaron en el país. Obviamente una semana que nos toca muy de cerca. 30 años que se han cumplido del atentado a la AMIA, 30 años del mayor ataque terrorista en la historia de América Latina. Un atentado que no es que ocurrió hace 30 años, sino que, como sabemos, sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo porque sigue impune, más allá de que sabemos lo que pasó. Y sigue ocurriendo porque la trama de la República Islámica de Irán, del grupo terrorista Hezbollah, el mismo esquema que atacó a Israel el 7 de octubre, el mismo esquema que acaba de amenazar esta misma semana a la Argentina por su posición internacional, marca que todo sigue igual. Así que obviamente ha sido una semana muy especial. Bueno, como siempre, acá vamos a tratar de compartir un momento, como hacemos cada domingo, ameno, invitándote, como siempre, a reflexionar acerca de algunas de las grandes cosas que están pasando en el mundo y a las cosas que a nosotros nos están pasando en este momento. Déjame agradecerte nuevamente los mensajes que me han mandado. Sabés que me puedes escribir a @DaríoMizrahi, mi cuenta de Instagram, que leo todo lo que me escriben. Sigo recibiendo realmente comentarios muy lindos de lo que es esta aventura Far West, que va por su tercer capítulo. El disparador, lo que nos guía siempre en este programa, es hablar un poco de esta crisis que se está viviendo en Occidente. Yo diría una crisis que es casi existencial a esta altura. Y la verdad es que si hablamos de la crisis de Occidente, es ineludible hablar de la crisis política y cultural que está atravesando Estados Unidos. Porque, te guste o no, seas de izquierda o seas de derecha, no se puede negar que la máxima potencia que tiene Occidente, que el país que tracciona de alguna manera a todo el mundo occidental, es Estados Unidos. Y un país que, como sabemos, está atravesando un periodo muy difícil, no tanto quizás desde lo económico. Yo creo que la economía estadounidense está funcionando mucho mejor de lo que se preveía. Si uno veía todos los pronósticos que hablaban de un declive irrefrenable de la economía estadounidense, esto por ahí gente que escribe hace 10 o 20 años, ya dando por hecho que China ya a esta altura iba a estar superándolo ampliamente, ve que Estados Unidos sigue siendo la primera economía mundial con un dinamismo realmente superior a las expectativas. Ahora, la crisis política, la crisis cultural es realmente brutal. Y creo que quedó muy en evidencia con lo que pasaba el sábado ya estamos hablando del sábado de la semana pasada, con este intento de asesinato contra Donald Trump. Este hecho de que un joven de 20 años, que apenas si tenía un poquito de instrucción en tiro, en un club de una comunidad rural en el estado de Pensilvania, pudo subirse a un techo mientras hablaba el expresidente de los Estados Unidos, candidato a las elecciones que se van a estar realizando en noviembre, y sin que el servicio secreto hiciera nada, disparar 8 veces. Por obra de la suerte, por obra divina, si querés, cada uno tendrá su propia interpretación, Trump giró la cabeza en el momento
justo y una bala que iba a atravesarle la sien termina solamente atravesándole la oreja. Fueron 8 disparos, algunos de ellos terminan matando a un hombre de 50 años y además hiriendo a 2 personas. ¿Por qué este hecho que sigue conmocionando a la política estadounidense, sigue conmocionando al mundo? ¿Por qué te digo que es un testimonio, una muestra de la profundidad de la crisis política que está atravesando Estados Unidos y también a nivel cultural? Una crisis de dirigencia, de liderazgo. Lo que yo voy a intentar ahora es ir contándote algunas cosas que hemos ido conociendo acerca de este hecho, de este atentado fallido, y te las voy a ir vinculando a elementos que son estructurales, de largo plazo, de un deterioro muy fuerte que se viene registrando en los Estados Unidos desde hace muchos años. Vamos a empezar por el contexto. ¿Cómo se llega a ese acto que hace Donald Trump en Butler, Pensilvania? Con un Trump que ya era claramente favorito para las elecciones de noviembre, porque lideraba en todas las encuestas. Hay promedios de encuestas que vienen mostrando que tiene una ventaja entre 2 y 3 puntos a nivel nacional. Pero si querés, eso no es lo más importante, porque en Estados Unidos el voto es indirecto, hay colegio electoral, eso significa que no gana el que más votos saca a nivel nacional. Recordemos, Bush no sacó menos votos que Al Gore en el año 2000 y sin embargo ganó las elecciones. Donald Trump sacó menos votos que Hillary Clinton en el año 2016 y sin embargo ganó las elecciones, sino que lo que importa es quién saca más votos en el colegio electoral, y eso depende de la cantidad de estados que vos ganás. Son 50 estados, cada estado tiene un número determinado de electores, y si vos ganás ese estado, aunque lo ganes por un solo voto, te vas a llevar la totalidad de sus electores. Y ahí lo que te muestran las encuestas es que en los 6 estados que son los más parejos, en esos 6 estados Trump está con ventaja sobre Biden. 6 estados en los que Joe Biden había ganado en 2020 cuando derrota a Donald Trump. Con lo cual, si se da que Trump gana en 4, por lo menos de esos 6 estados, va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y ese era el escenario en los días previos a lo que fue este acto en Pensilvania. Y esto, ¿por qué se da? Bueno, entre otras cosas, se da en un momento de una debacle, podríamos llamar, del Partido Demócrata. Una debacle que se exacerba después del primer y único hasta acá debate presidencial, un debate que se realizó en la CNN, un debate que se realiza en junio, una cosa rara porque los debates en Estados Unidos suelen ser 3 y a partir de septiembre, en todo caso quizás a partir de agosto, nunca en junio. Y lo que se ve es que hubo una decisión de anticiparlo, entre otras cosas porque las dudas que había en torno a si Biden estaba en condiciones o no de competir en igualdad de condiciones con Trump. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace mucho tiempo hay dudas respecto de si tiene toda la lucidez y toda la fuerza de liderazgo que se necesita. Recordemos que tiene 81 años, recordemos que hay cada vez más evidencias de episodios en los cuales sufre algún tipo de laguna, en los cuales le cuesta mantener el hilo de un relato, el hilo de un discurso. Eso estaba generando muchas dudas entre los demócratas. Ahora, es interesante porque lo que estamos viendo es un liderazgo, sobre todo en este caso en el Partido Demócrata, totalmente disociado de la realidad de la mayor parte de los estadounidenses. Hoy el Partido Demócrata es bastante parecido al establishment en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no, más allá de que hoy circunstancialmente está en el poder, uno ve los principales medios de comunicación, los más respetados, los más importantes, uno ve las principales organizaciones políticas, las grandes agrupaciones económicas, saquemos aquí algunos empresarios personales, pero digo, a nivel organizacional estoy hablando, y casi todo hay una confluencia hacia las ideas que plantea el Partido Demócrata. Ese establishment demócrata durante 2 años se ocupó de silenciar cualquier duda que hubiera sobre Biden. Es decir, uno podía ver en redes sociales cómo tenían una enorme difusión algunos de estos episodios donde de repente se veía a Biden desorientado o a Biden cometiendo gaffes y demás, y esto no aparecía en la prensa y en el comentario de los principales medios y de lo que consideramos como el establishment demócrata. Ahora, se produjo el debate, un debate que mostró un Biden muy dubitativo, con muy poca fuerza, con momentos en donde no podía completar las ideas,
Y desde ese momento, el pánico que se desató en el Partido Demócrata fue tan grande ante la perspectiva de que se pudiera perder con Donald Trump, que todo el aparato mediático, todo el aparato partidario se empezó a mover justamente para forzarlo a Biden a dar un paso al costado y a no presentarse a la reelección. Fue muy impresionante cómo se pasó. Medios como el New York Times, el Washington Post, la CNN, MSNBC, medios que no hablaban de la situación y de las dudas que había sobre la edad de Biden, pasaron a hablar exclusivamente, en un tono muchas veces hasta humillante para la investidura presidencial, y siendo incluso más críticos que cadenas alternativas o opositoras, podríamos decir, como Fox News. Y lo que esto te muestra es la disociación con la realidad del hecho mismo de que el candidato elegido hubiera sido el propio Biden, no tanto ahora, donde es lógico que si él es presidente quiere ir por la reelección, sino en 2020. Recordemos en 2020, cuando el Partido Demócrata tiene que buscar un candidato, lo que se ve ahí es la ausencia de un líder capaz de representar una alternativa razonable a Donald Trump, generando al mismo tiempo esperanza en la posibilidad de cambio. Hay un Partido Demócrata tan dominado por ideas, en muchos casos, uno podría decir que son defendidas por minorías muy respetables que tienen que ver con que haya mayor diversidad de género, que haya obviamente mayor igualdad entre por ejemplo, el hombre y la mujer, y un montón de cosas que son muy válidas y yo creo que necesarias en el mundo del siglo XXI, pero que son agendas de minorías, son agendas que no están en la preocupación de la mayor parte de la población, que lo que le preocupa esencialmente es que su calidad de vida se ha deteriorado. Y esto pasó en Estados Unidos en los últimos años. Y ese vacío pasó a ser ocupado básicamente por un candidato que era Bernie Sanders, que planteaba prácticamente un modelo socialista, que obviamente no es un modelo que pudiera ganar en Estados Unidos. No hubo ningún candidato serio que pudiera presentarse con una propuesta potente de defensa de Occidente y, si querés, de defensa de los Estados Unidos, pero de una visión alternativa a la que proponía Donald Trump, más allá de Bernie Sanders. Es en ese contexto que en 2020 los demócratas terminan eligiendo a Biden, que ya era un hombre grande, de 77 años, y que ya mostraba signos de que obviamente no estaba, de que sus mejores días ya habían pasado, pero termina ganando esa interna porque era la única alternativa frente a Bernie Sanders, que era una amenaza por ser demasiado extremista en sus postulados. Ahora, básicamente con eso le alcanzó para ganar la interna, y por el rechazo que generaba la figura de Trump, una figura de la que ya voy a estar hablando, obviamente es que termina imponiéndose y ganando las elecciones generales, hay que decirlo también, porque había un cansancio de Trump, entre otras cosas por lo que había sido el impacto de la pandemia, que había provocado una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos y con lo que fue un manejo demencial por parte del propio Donald Trump de lo que fue esa pandemia. Ahora, llega así al poder una élite perdida, una élite disociada de las preocupaciones de la mayoría, y así gobernó en buena medida Biden, donde el manejo de la economía fue más o menos bueno, pero donde hubo un montón de cuestiones, sobre todo la crisis migratoria, donde el manejo fue desastroso, la política internacional, uno podría decir, también hubo errores graves, que fueron enojando de alguna manera a buena parte de la población. Y ahora vuelvo al atentado fallido contra Donald Trump. Lo que se vio en ese caso, entre otras cosas, en el caso, insisto, del atentado fallido de Donald Trump, es una falla fenomenal del servicio secreto. Ustedes saben, el servicio secreto depende del gobierno, depende en este caso del Ministerio de Seguridad Interior, tiene a su cargo la protección de los presidentes, la protección de los expresidentes y la protección de los candidatos a presidente. Trump estaba con una protección reforzada. ¿Por qué? Porque falta 4 meses para las elecciones y es hoy quien lidera las encuestas, y porque además, nos enteramos ahora, había recibido una amenaza por parte de la República Islámica de Irán, lo cual había llevado al servicio secreto a reforzar la defensa de Trump. Sin embargo, por razones que no se pueden entender, dejaron descuidado un techo que era un lugar privilegiado para que alguien pudiera subirse, parapetarse y disparar, y permitieron que este joven de 20 años, Thomas Crooks, disparara 8 veces antes de abatirlo. Vos sabés que ese servicio secreto está conducido hoy por Kimberly Cheatle. Kimberly Cheatle
es una mujer que tiene cierta trayectoria en el área de seguridad, pero que, ¿vos sabés cuál fue la marca de su gestión hasta acá? Que buscó darle mayor equidad de género al servicio secreto de los Estados Unidos. Esa fue su prioridad. Vos me escuchás lo que estoy diciendo, ¿no? A ver, vos me decís que querés que haya mayor equidad de género en la policía, pongámosle, que tiene un vínculo importante, que haya vínculo con la ciudadanía y que pueda haber mayor cantidad de mujeres. Bueno, me parece un objetivo loable. Hay aparte una cantidad enorme de policías, que las mujeres puedan ingresar también es, bueno, perfecto. Ahora, ¿a vos te parece que puede ser la prioridad del servicio secreto de Estados Unidos, que tiene como misión defender la seguridad y la integridad de los presidentes, de los jefes de Estado? En un contexto de crisis absoluta de los Estados Unidos, ¿realmente crees que tiene sentido que la prioridad del servicio secreto sea la equidad de género? Bueno, da la casualidad justamente que ese servicio secreto, conducido de esta manera, es el que comete esta falla fenomenal, que supongo que es una falla fenomenal, porque si no tengo que pensar que en su desesperación por ver que pierden, el gobierno que decidió descuidar adrede a Donald Trump a ver si lo mataban. Me rehúso a pensar que eso sea posible. Tengo que pensar entonces que es ineptitud. Una ineptitud que coincide con una falla de enfoque. Ahora, del otro lado, esta es la debilidad del gobierno. Esta es la crisis de la que hablamos en el caso del Partido Demócrata. Ahora, del otro lado tenemos a un partido republicano, hoy totalmente dominado por Donald Trump, que es una persona que se fue del gobierno desconociendo el resultado de las elecciones de 2020, argumentando que había habido un fraude frente al cual nunca hubo evidencias, que abiertamente incurrió en una serie de irregularidades que lo llevan a que se haya convertido en el primer presidente o expresidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente, en este caso por el pago irregular a una ex estrella porno para que no hablara en la campaña, para que no dijeran que habían tenido una relación en la campaña de 2016, que es verdad que acaba de ser beneficiado por la justicia, pero que tiene otras 3 causas, o tenía otras 3 causas a nivel federal. Es decir, una persona con un historial muy complejo y que sin embargo el Partido Republicano no pudo generar un liderazgo alternativo. Entonces estamos hablando de los dos grandes partidos, una crisis de representación fenomenal y una política que aparece cada vez más disociada de la gente. El punto es, y con esto cierro, si esto es lo que pasa en Estados Unidos, si en Estados Unidos no pueden proteger a los presidentes porque están más preocupados los líderes por justamente que haya equidad de género en el servicio secreto en vez de por brindar mejor protección. Si en Estados Unidos los líderes no ven que hay sectores de la sociedad donde ha caído la expectativa de vida porque la gente se ha deteriorado tanto su condición de vida que ha incurrido en problemas de adicciones, en problemas de abuso de drogas, en problemas de alcoholismo, incluso en tasas de suicidio que están creciendo en muchos casos. Si la clase política, en vez de abordar esos problemas, está en los asuntos y en los intereses de una minoría, bueno, esa disociación me parece que lleva a un Estados Unidos que tenga un papel que indefectiblemente va a ser cada vez menos importante en el mundo. Y si eso es lo que pasa con Estados Unidos, ¿qué es lo que podemos esperar para el resto de Occidente? Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Acerca de esta coyuntura tan particular que está viviendo Estados Unidos, y para seguir conversando, campaña electoral, tengo el privilegio de poder conversar con Eric Fajardo, que es analista internacional, consultor en comunicación política y que está en este momento en Virginia, Estados Unidos. Eric, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Mizrahi. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Es un privilegio poder acompañarte. Eric, me gustaría empezar esta charla consultándole. ¿Me puede contar cómo se enteró del momento en el cual a Trump le habían disparado? ¿Y qué le pasó cuando empezó a procesar esa información? Bueno, es bastante particular la anécdota. Volvía de Nueva York, hago political coaching, es parte de mi profesión. Estoy asesorando a un
a un alcalde y candidato a la presidencia en Bolivia en 2025, a Reyes Villa. Él recibió una distinción el día sábado del atentado en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y estábamos en el vuelo de transbordo ya a Washington, D.C., cuando, saltó la noticia en las redes y primero era muy confuso porque escuchabas NBC y decían que había sido una, como decimos en Latinoamérica, había sido una tira de cohetes, una sarta de cohetes, y escuchabas al principio a CNN y ellos decían que se había caído el presidente, que había trastabillado. Sí. Y bueno, finalmente cuando todo estuvo claro, estábamos en esos minutos en el vuelo en los cuales las señales prácticamente nula, y no sé si coincidentalmente nos forzaron a quedarnos 1 hora y 10 minutos en la pista. Tal vez está relacionado los procedimientos de seguridad, no lo sé, al fin y al cabo era un intento de magnicidio. El tema es que ni siquiera pude responder a un par de llamadas de medios, Actualidad Radio de Miami y algún otro, que intentaban desesperadamente tener un primer approach a lo que había sucedido, ¿no? Ahora, en medio de toda esa confusión, ¿qué es lo que empezó a elaborar de lo que había sucedido cuando ya tuvo claro, digamos, que había sido un intento de magnicidio? ¿Qué pensó respecto de cómo se llegó hasta ahí y de qué es lo que podía ocurrir y puede ocurrir a partir de eso? Bueno, ante todo somos estrategas y la tarea del estratega es la anticipación de escenarios. Probablemente se me considera un apóstata porque debo ser uno de los muy pocos, si no único, conservador que ha egresado, que se ha graduado de la Graduate School of Political Management en la George Washington University. Debo estar considerado como realmente una hierba rara. No hay muchos, es una escuela liberal, para ponerlo de alguna manera. Entonces, he tenido lecciones que los liberales dan a sus estrategas. La más importante quizá es la anticipación de escenarios. En todo momento se pensó que se le acababan las posibilidades al gobierno de Joe Biden y que desesperadamente empezaba a hurgar en el fondo de la bolsa las más extremas. El lawfare ya era de por sí una estrategia muy extrema para tratar de neutralizar a Trump, y Trump, con esa habilidad que tiene, invirtió el lawfare. Ya vio usted el resultado del mugshot que le tomaron de la foto de prontuario, o de la misma comparecencia en la corte de Merchan en Nueva York. Entonces, ya en el fondo de la bolsa siempre supimos, en Estados Unidos eso no es raro, ya ha pasado 2 o 3 veces en la historia, siempre supimos que el magnicidio era una posibilidad. Así que, bueno, fue como el shock de agua fría de algo que tú sabes y temes que puede pasar en la realpolitik, pero que esperas que no suceda. Ahora, usted decía, imaginamos que podía pasar, y usted realmente cree que puede haber habido entonces una acción deliberada de descuidarlo a Trump. No, pues que el magnicidio es un proceso complejo que ni empieza ni termina con el gatillo que un tirador furtivo aprieta. No, el magnicidio es un proceso político, es un proceso social. Empieza con un partido político, generalmente son partidos totalitarios, independientemente de los clichés sobre izquierda y derecha. Hay partidos totalitarios donde sea, y un partido totalitario piensa en la eliminación de una persona, pero sabe muy bien que eliminar a un individuo pasa primero por destruirlo socialmente, por eliminarlo moralmente. Y en los Estados Unidos hubo retóricas magnicidas durante largo tiempo contra Donald Trump. De hecho, el mito de gobierno del presidente Biden, su mito fundacional fue desde 2021 la insurrección Trump, que traducido a buen castellano es golpe de Estado. Es decir, usted hace rato mencionaba estas tensiones que hay entre las denuncias de fraude y la denuncia de el intento de insurrección de Donald Trump en 2020, en la pasada elección, de desconocimiento de la elección, decía usted, y yo le quiero recordar que es la misma dinámica que ha tenido Luis Arce con la oposición en Bolivia. El fue fraude, fue golpe, es parte de las tensiones políticas entre la izquierda y los liderazgos alternativos o de derecha, si usted quiere. Entonces, abstrayéndonos de los clichés políticos, yo pienso que siempre los totalitarismos van a tender a generar esas condiciones que en última instancia ya no interesa quién tira el gatillo, porque primero ha tenido un largo aliento del proceso de descalificación
de caracterización del rival, de deterioro moral de su imagen, de judicialización para terminar en lo que terminó la administración Biden con Donald Trump. Un label, y lo repitieron hasta el final, hasta días antes del atentado, ¿no? Reo rematado, eso es convict felon, ¿no? El convict felon de todos los medios es un reo rematado. Es decir, conclusión, era una cuestión de tiempo, ver quién se radicalizaba. Si no, podemos leer Banu Bargu, que tiene un tratado sobre las armas humanas, el tratado sobre armas humanas de la autora Banu Bargu, le va a mostrar con mucha más claridad que lo que yo le puedo explicar, cómo la radicalización de sujetos, de individuos, independientemente de la intención de un partido político o una organización, termina en desastre muchas veces. Clarísimo esto que usted plantea desde su visión respecto de cómo se llega a este punto. Me interesa preguntarle ahora, hacia adelante, ¿qué cambia en esta campaña electoral este intento de magnicidio? Yo creo que lo cambia todo, porque si usted se ha fijado los últimos 3 días de convención republicana, este ya no es el partido republicano de los últimos 15 años, este no es el partido de las corporaciones, de Wall Street, de las élites políticas bipartisanas, este ya no es el partido de los Bush, de los Gore, de Dick Cheney. Este es un partido donde definitivamente usted tiene más ascendiente popular. Hemos visto cosas realmente impensables del Partido Republicano hace 5 años. Usted habrá visto, por ejemplo, a Sean O'Brien, la cabeza de los Teamsters. No había un líder sindical de los camioneros en los Estados Unidos desde Jimmy Hoffa, que hubiese estado en una convención republicana. No había habido una persona de color que, con la claridad con la que Stacey Abrams lo dijo, esté ahí planteando a partir de las minorías. No había habido hispanos como los padres de estos 3 Marines que murieron, reclamando que había una nueva forma de desaparición que estaba practicando la administración Biden, negándoles el acknowledgement y el reconocimiento a sus hijos, diciendo que no habían habido víctimas de guerra en su gestión. Es decir, conclusión, creo que ha cambiado todo, incluso lo va a notar usted, se lo anticipo. Esta noche el mensaje de Donald Trump va a ser un mensaje de total inclusión, porque él sabe muy bien que el magnicidio, sea lo que haya pasado ahí, y nos enteremos o no de lo que sucedió en realidad, lo que desató fue una conciencia sobre que él no es la caricatura del agresor que han estado dibujando mucho tiempo los medios, sino más bien la víctima de un sistema que opera independientemente de partidos y que nos robó ya, usted recordará con Wilkes Booth, la vida de Abraham Lincoln, temprano en el albor de la República, y después en los 60 la vida de John Fitzgerald Kennedy, y después también la de Martin Luther King y la del sucesor de Kennedy, Bob, el padre del actual senador Kennedy. Es decir, en los Estados Unidos hay élites oscuras, hay burócratas oscuros, que cuando la silla está vacía, y ese es el caso con Joe Biden, cuando la silla está vacante empiezan a tomar decisiones sin que nadie los haya elegido, decisiones arbitrarias que después se pierden en la impunidad. ¿Qué es diferente? Me pregunta usted, yo le digo que estamos en gobernanza estratégica ahora, que las pericias que no han querido hacer o que están tardando en hacer el FBI y el servicio secreto, las han hecho muchachos de 15 años, usando tecnología digital, reproduciendo cursos de bala, haciendo el timing de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que hoy día no necesita usted que las instituciones del Estado absoluto le digan lo que pasó. La gobernanza le permite al ciudadano auditar aunque no quieran sus autoridades, y eso nos da una gran holgura para pensar en una democracia mucho más horizontal. Le voy a querer preguntar ahora por el Partido Demócrata, pero quiero ir a lo que decía al comienzo de esta última respuesta sobre el Partido Republicano, diciendo, bueno, este ya no es más el Partido Republicano de las corporaciones, sino que estamos ante un Partido Republicano mucho más popular, planteaba usted. ¿Por qué un Partido Republicano que tuvo, yo le diría desde 2020, actores muy importantes de gobernadores, senadores, aportantes de campaña que claramente buscaron desplazar a Trump del liderazgo del partido, ¿por qué no pudieron? Yo pienso que hay 2 partidos republicanos. Pienso que no es Trump el dueño de este cambio, es un proceso social como todo que viene madurando. Recordará usted a principios de los 90 el movimiento del Tea Party, recordará usted la alt-right, incluso conducida por un gay, ni siquiera una persona straight, que era Milos Yiannopoulos.
Es decir, habían movimientos importantes para borrar esas líneas de blanco y negro, esas líneas booleanas que la dialéctica marxista había dibujado y que te hacían pensar que indefectiblemente la derecha estaba al lado de los republicanos, las élites políticas, las oligarquías, y a la izquierda estaban los gays, los trabajadores, las mujeres. Habían ya atisbos desde el principio de los 90, luego tuvo usted el movimiento America First, y yo creo que Donald Trump, que es más un hombre de los medios que un político, leyó muy bien el momento político. Él creo que entró en la política más por la revolución cultural que por el poder mismo, y creo que está llevando adelante eso, una revolución cultural. Yo pienso que las élites no pudieron desplazar a Trump porque la gente no quiere a las élites, está cansada de este elitismo disfrazado de liberalismo, con el cual, y lo ha dicho muy claramente Sean O'Brien en el segundo día de la convención republicana, Amazon les ha robado los derechos laborales, la salud pública a los trabajadores, ha flexibilizado de tal manera las corporaciones. Yo nunca lo había esperado, ha hablado como media hora en contra de Wall Street en el más grande foro presumido de ser el foro de los banqueros. Han cambiado mucho las cosas porque de repente el Partido Demócrata se volvió un partido bolchevique, y cuando se convirtió en una organización política bolchevique se olvidó que la defensa de los derechos civiles, la libertad de expresión y todos esos otros fundamentales derechos tienen que ver con ser liberal, porque bueno, cuando un gobierno está en democratic backsliding, está moviéndose hacia un totalitarismo como lo han hecho en la administración Biden, ya no es un partido liberal, ya es un partido totalitario, y a los partidos totalitarios les irritan esas libertades. Conclusión, creo que ha girado mucho el mundo, y de tanto querer estar a la izquierda ha terminado a la derecha el Partido Demócrata. Y como le digo, si usted le pregunta a alguien, la América profunda, lo que en Latinoamérica diríamos nosotros los indígenas, porque no los hay, en el tema de fondo, la subalternidad americana hoy día está con Donald Trump, porque esa es la América que no se quiere mirar, la de los hillbillies, la de los blancos pobres, la de la basura blanca, ¿ah? Todos aquellos que en lo rural se han perdido del ojo de corporaciones que imaginan una América liberal, una América trans, una América de libertades extremas y de polaridades radicales, pero que se niega a ver a los verdaderos pobres. Yo pienso que ese es el partido republicano que Donald Trump ha recuperado. No tiene nada que ver con el de Mitt Romney, no tiene absolutamente nada que ver con el de Chuck Schumer, ni con el de tampoco McConnell. Este es un partido republicano lejos de las élites bipartisanas. Este es un partido republicano del que vamos a tener que aprender todavía, porque está fuera de los charts. Nadie se imaginaba que podía suceder eso. Ahora, Eric, usted plantea el Partido Demócrata, dice que es un partido bolchevique. Porque yo entiendo que, aparte de su descripción, me parece interesante cuando usted plantea, bueno, un Partido Demócrata que está muy cooptado por minorías que creen que el mundo, lo único que importa es ir hacia agendas de género por ahí cada vez más radicalizadas, y que se olvida de que hay gente que se está muriendo de angustia, porque no tiene trabajo, porque tiene trabajos mal pagos. Digo, yo entiendo esa disociación de la que usted habla, pero usted dice, de repente es un partido bolchevique, y me gustaría pedirle que explique, porque uno ve el gobierno de Biden, y por lo menos, o sea, a nivel económico, es difícil decir que es bolchevique. Uno ve un país que es capitalista, que las empresas ganan dinero. ¿A qué se refiere? Oh, no, ese no es los Estados Unidos de los últimos 3 años. Hay lo que se llama el índice de equidad corporativa, que es un indicador, una institución del gobierno, que le dice a las compañías, ahí está Budweiser, recordará usted el gran incidente que tuvieron con ese influencer trans. Hay compañías, no, todas las compañías deben alcanzar los estándares del índice de equidad corporativa del gobierno, manejado por una fundación creada por Obama, que es la Human Rights Foundation. Tienen que alcanzar esos índices, porque si no, se les suspenden los créditos, se les cierran los empréstitos, los beneficios del gobierno, la cobertura para quiebra, pierden todos los beneficios si no son lo suficientemente equitativos, lo suficientemente incluyentes. Así es como usted ha terminado teniendo a las grandes corporaciones desesperadas por hacer anuncios trans, por hacer anuncios de equidad de género, antes de por hacer negocios o generar la libre competitividad. Porque, ¿cómo no? Este es un gobierno que se presume demócrata, pero que tiene mecanismos de presión sobre las corporaciones.
tiene mecanismos con los cuales, por supuesto, así como le hablo del índice de equidad corporativa, usted tiene la policía de que te cortamos el financiamiento, los empréstitos, los préstamos, los créditos, lo que sea del gobierno, si tú no tienes suficientes actividades o acciones que te muestren como progresista o como inclusivo. Estamos frente a un gobierno, además, que no respeta, y usted lo va a ver en los juicios de Luisiana, Missouri, ahora en el mismo juicio la cabeza de proceso que le están abriendo en la comisión de artillamiento del gobierno federal, de Jim Jordan a la administración Biden, porque durante la pandemia lo que hubo fue un estado de excepción normalizada. Y estoy hablando en términos académicos, no es retórica política. Es exactamente lo que define Eric. ¿Lo perdimos a Eric? A ver, estamos conversando con Eric Fajardo, analista internacional, consultor en comunicación política desde Virginia, Estados Unidos. No sé si Eric me escucha. Bueno, lo perdimos a Eric. Bueno, interesante la visión, obviamente, de Eric Fajardo, analista y consultor, obviamente desde el lado de una posición conservadora, una posición cercana al Partido Republicano y más concretamente a las políticas propuestas por Trump. Pero bueno, marcando, sobre todo me quiero quedar con una de las cosas que él planteaba respecto de, bueno, un partido republicano que hoy tiene una raíz mucho más popular de lo que tenía antes y que logró de alguna manera representar a una parte muy importante de la población estadounidense que se sentía huérfana de representación, que es el caso de los trabajadores blancos, que por ahí son hijos de trabajadores industriales de pueblos donde se fueron las fábricas y hoy tienen trabajos de baja calidad, mal pagos, y que ven que sus condiciones de vida son mucho peores que las de sus padres, que ven que hubo un proceso de descenso y deterioro social y que no había la política hablando de ellos. Así que me parece que hay que entender parte del fracaso, de los problemas que está teniendo el Partido Demócrata y parte también del éxito de Trump pasa por haber sabido conectar con ese sector. Vamos a estar hablando de este sector en un ratito, nada más. Esto es Far West, ya volvemos. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi.
Estás escuchando Far West, mi nombre es Darío Mizrahi, muchas gracias por acompañarnos. Nos queda poquito tiempo, la verdad que se nos pasan rápido los programas. Espero realmente que vos disfrutes tanto este espacio de discusión, reflexión, tanto como lo disfruto yo. Es el momento de repasar, como hacemos todos los domingos, los personajes de la semana. Me quiero detener como siempre en dos personajes. El primero tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado en nuestro segundo capítulo, en el domingo pasado, que era la crisis del Mercosur, la crisis de la integración o la falsa integración latinoamericana, que tenía un eje muy claro, que es este enfrentamiento entre la Argentina y Brasil, lo habría que decir, entre los presidentes, entre Javier Milei y Lula da Silva. Bueno, en este contexto, el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Vitelli, había sido llamado a consultas por el gobierno brasileño, por Itamaraty, que es la sede de la Cancillería brasileña. Y ustedes saben, llamado a consulta significa que una cancillería le dice a su embajador en otro país que regrese a la capital, en lo que suele ser un gesto de protesta, un gesto de decir, bueno, por un momento retiro al embajador. Itamaraty quiso marcar que esto no era por protesta, que en realidad estaba todo bien con Argentina. Pero claro, una decisión así, tomada días después del cruce que había habido entre Lula y Milei, con Milei diciendo que Lula era un comunista corrupto y Lula diciendo que Milei le tenía que pedir perdón a Brasil, generó muchísimo ruido. Bueno, habló esta semana Julio Vitelli, así que te propongo que escuches lo que decía. Yo decía que es una llamada no tradicional porque ven lo que está pasando con España o Bolivia, por ejemplo. Cuando uno llama para consultas en el sentido tradicional, primero lo hace inmediatamente después de algo, no 10 días después, al día siguiente. Y no hay fecha de retorno, no hay fecha de vuelta al país. Y como yo decía, yo la semana que viene estoy en Buenos Aires, o sea, no es una llamada de enojo, no es una llamada de retaliación, es una llamada para... Está claro, ¿no? El punto aquí, haciendo un gran esfuerzo Vitelli por marcar que no quería protestar Brasil con esta decisión, sino sencillamente conversar el canciller Mauro Vieira con su embajador. Pero claro, esto marca realmente que hay un distanciamiento importante, que hay una relación que está empantanada, y la verdad es que esté empantanada la relación porque se llevan mal los presidentes, como pasó también antes con Bolsonaro y Alberto Fernández, si querés, con signos ideológicos invertidos respecto de lo que está pasando ahora, marca una falta de liderazgo fenomenal de los dos países, porque Argentina y Brasil no pueden darse el lujo de llevarse mal. Primer personaje de la semana, Julio Vitelli. Me quiero meter con el segundo personaje que tiene que ver directamente con lo que estamos conversando en este programa de hoy, con la crisis que vive los Estados Unidos, y es un nombre que vas a empezar a ver, a escuchar cada vez más. Se trata de J.D. Vance, el candidato a vicepresidente propuesto por Donald Trump, el hombre que lo va a acompañar en las elecciones del 5 de noviembre. Y te digo más, el sucesor de Donald Trump, y ahora te explico por qué. Es el segundo personaje de la semana porque tiene una historia que es particularmente interesante, y es la historia que lo caracteriza, más allá de sus posiciones, lo que explica que Donald Trump lo haya elegido. Algunos datos. Tiene 39 años, con lo cual es alguien que tiene la mitad de edad de los dos candidatos a presidente hoy, Donald Trump de un lado y Joe Biden del otro. Es de Middletown, un pueblo, una ciudad en realidad de 50.000 habitantes en el estado de Ohio, justo el estado de Ohio que forma parte de lo que se conoce como el Rust Belt, el cinturón de óxido de los Estados Unidos, conformado en lo que se conoce como el medio oeste estadounidense, por Ohio, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Illinois, estados en los que estaba afincada buena parte de toda la estructura industrial estadounidense de los años 50, 60, y que hacia los 70, 80 empezó a desarmarse, porque muchas fábricas empezaron a producir en otros países y porque otras fábricas quizás no dejaron de producir, pero por el avance tecnológico empezaron a necesitar mucho menor mano de obra. Eso generó primero un problema de desempleo, y hoy, que ya no es un problema el desempleo, sí un problema de que empleo que era estable, de buena calidad, como eran los empleos industriales, se volvieran empleos mucho más precarios, peor pagos, con vidas
con menor prestigio social también. Y eso está detrás de la degradación de muchos de estos pueblos. Y J.D. Vance es una historia que sale de ahí, más allá de que es Ohio puntualmente su estado, porque él es hijo de una madre, de un padre ausente, de una madre con problemas de adicción, como muchos de las personas que viven en estos lugares de lo que es el interior profundo de los Estados Unidos, y él mismo sale de esa situación en gran medida gracias a sus abuelos. Su abuela es una figura central. Después él se vuelve Marine, va a la guerra de Irak, estudia ciencia política, filosofía, derecho, y logra ascender socialmente y se vuelve muy famoso por la publicación de sus memorias, que se convierte en una especie de libro autobiográfico que es Hillbilly, una elegía rural. Esto es un libro que se vuelve bestseller, vendido en todos los Estados Unidos y que luego se termina convirtiendo en una película que cuenta su vida, protagonizada por Amy Adams y por Glenn Close. Realmente recomiendo tanto libro como película, porque se termina convirtiendo de alguna manera en la voz de ese hombre blanco que, como hablábamos antes con nuestro entrevistado, es ese votante estadounidense o ese segmento de la sociedad estadounidense del hombre blanco empobrecido al que le habla Trump y que está detrás del éxito de Donald Trump. Él, hay que decirlo, ¿no? Se volvió una figura bastante controversial, comentarista, era muy crítico de Trump, después se volvió un ferviente fanático de Trump. En 2023 llega al Senado y eso explica que hoy Trump lo haya elegido no solo como vicepresidente, probablemente como sucesor, porque como Trump ya tuvo un mandato, si Trump gana las elecciones de noviembre va a poder tener un solo mandato, es decir, que va a tener que elegir a un sucesor y el sucesor natural va a ser quien sería entonces su vicepresidente, J.D. Vance. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Far West, estamos entrando en la parte final de nuestro programa, espero que te esté interesando de lo que estamos hablando y como siempre llega el momento de hablar un poquito de historia, una historia como siempre con un anclaje fuerte en el presente, lo que está pasando ahora. Y quiero repasar la historia negra de los magnicidios e intentos de magnicidio en los Estados Unidos, porque lo de Donald Trump se inscribe justamente en esa historia. Y esta historia empieza en 1865, primer presidente asesinado, en ese caso Abraham Lincoln, el presidente que había ganado, o ya estaba una guerra civil que ya estaba prácticamente terminada, con, recordemos, el triunfo de los estados de la Unión frente a los estados confederados que defendían básicamente la idea del derecho irrestricto a decidir sus propias leyes, incluida la posibilidad de mantener la esclavitud. Tenía que ver también con cuestiones económicas y con cómo era su sistema productivo. Y en ese contexto, ese Lincoln que ya había conseguido la abolición de la esclavitud, que ya había derrotado a los confederados, va a un teatro y se encuentra con John Wilkes Booth, un ferviente defensor de la Confederación, que le dispara y lo mata, convencido de que así podría revivir los esfuerzos justamente de una Confederación que ya estaba, por supuesto, fallecida, como terminaría muriendo el propio Lincoln 24 horas después de este ataque. Ese intento de magnicidio inaugura una historia verdaderamente sangrienta, porque vos fijate que 16 años después se produce el segundo
intento, mejor dicho, el segundo magnicidio, el segundo presidente asesinado. Nos vamos a 1881, el protagonista aquí es James Garfield. En ese caso estaba en una estación de tren, acababa de asumir la presidencia, y el personaje en cuestión aquí es Charles Guiteau, un hombre que había tenido un papel muy menor en la campaña presidencial de Garfield y que por ideas un poquito desproporcionadas, si querés cierta megalomanía, creyó que había sido muy importante en esa campaña por algún aporte que había hecho y pretendía que le diera entonces el presidente, después de haber asumido, un cargo importante. Él creía que podía ser embajador o cónsul quizás en alguna ciudad importante europea. Claro, eso no ocurrió, no le dieron nada porque efectivamente había sido un aporte insignificante el que había hecho a la campaña. Pero claro, en una época en la que todavía era relativamente fácil para un ciudadano común acercarse a un presidente, este hombre se acerca a James Garfield en una estación de tren y le dispara y lo mata. Segundo caso entonces de esta historia que vas a ver que sobre todo en estos años se volvió muy, muy sangrienta, porque me voy 20 años después, de 1881 a el año 1901, y te tengo que hablar en ese caso de cómo es asesinado el presidente William McKinley. En ese caso, un ataque que se daba en el marco de un auge del anarquismo en distintos países, de un anarquismo que obviamente apeló siempre a los atentados y a la acción directa, y en lo que respecta a la historia de McKinley, justamente cuando estaba en el Temple Music de la ciudad de Buffalo, en Nueva York, el 6 de septiembre de 1901, recién había asumido hacía 6 meses su segundo mandato, cuando el anarquista Leon Czolgosz se acerca, le dispara y lo mata. Un caso también bien de un asesinato político, como había sido de alguna manera el primero, el de Abraham Lincoln. De allí nos vamos a ir a un caso, en 1912, donde el protagonista, como hoy lo fue Donald Trump, era un presidente que ya había dejado el poder y que quería regresar, que estaba en una campaña para volver a la Casa Blanca. Y uno de los más importantes de la historia de los Estados Unidos, que es Theodore Roosevelt. Es muy impresionante la historia de Roosevelt porque en ese caso el asesino, o quien intentó asesinarlo, porque Roosevelt, al igual que Trump, sobrevive, fue John Schrank. Alguien que era un empresario, comerciante, que creyó, convencido, por un delirio místico que lo terminó afectando, había claramente un desorden psiquiátrico de por medio, que si Roosevelt ganaba las elecciones era una amenaza para los Estados Unidos y que por lo tanto había que impedirlo como fuera. Él contó que escuchaba voces que le decían esto. Y entonces se acerca y le dispara. Ahora, escucha esta historia, porque la bala le pega en el pecho a Roosevelt, pero justo da en un estuche metálico donde te guardaba sus anteojos, atraviesa el estuche metálico y detrás de ese estuche estaba, que él lo tenía guardado en un bolsillo en la zona del pecho, estaba un manojo muy grande de papeles con el discurso que iba a dar justamente aquel día en el cual se produjo el ataque. La bala atraviesa el estuche, atraviesa las hojas y entra en el pecho, pero se queda alojada de manera superficial, al punto que Roosevelt, con la bala en el pecho, que estaba ensangrentado a pesar de que había sido relativamente superficial la herida, continúa dando su discurso. Atención, Donald Trump. Roosevelt, a pesar de este intento de asesinato, no ganó la elección. Perdió, así que ojo porque no garantiza nada. Me quiero ir después al más famoso de todos, por supuesto, al que más polémicas ha generado, 1963, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Esto que ocurrió en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. El atacante en ese caso, un personaje muy oscuro, como fue Lee Harvey Oswald, alguien que había tenido algún episodio de desórdenes psiquiátricos, había desertado en su momento en favor de la Unión Soviética. Acá ya estamos en plena Guerra Fría, pero después había regresado de la Unión Soviética, no se le conocía mucha actividad política, y aquel justamente día fatídico, como sabemos, desde la ventana de un edificio le dispara y lo mata a John Fitzgerald Kennedy, con toda la oscuridad que giró en ese caso por cómo se falló el servicio secreto, como también falló en el caso Donald Trump, pero también porque Lee Harvey Oswald dijo que en realidad él era un chivo expiatorio
y 2 días después de haber sido apresado fue asesinado por un hombre que se acercó, con lo cual siempre hubo dudas. ¿Fue realmente Lee Harvey Oswald? ¿Actuó solo? ¿Actuó con otros? ¿Operaron gente que no estaba descontenta con cómo Kennedy había manejado, por ejemplo, la invasión de Bahía Cochinos a Cuba en un momento donde crecía el poder de Fidel Castro, ya completamente alineado en la Unión Soviética? Dudas que nunca fueron respondidas, siempre con la hipótesis original de que se trató de alguien que actuó solo. Por lo menos esa fue la hipótesis oficial. Y me quiero ir a otro intento fallido. 1981 y el protagonista Ronald Reagan. Recién había asumido la presidencia, estaba saliendo de la puerta de un hotel cuando se acerca John Hinckley Jr. y le dispara y lo hiere gravemente. Es internado, es hospitalizado, pero sobrevive después de un par de semanas de hospitalización. Fíjate el caso, qué interesante, que John Hinckley Jr. le disparó y trató de matarlo, creyendo que de esa manera podría haber inspirado en el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver y enamorado de Jodie Foster, creyendo que así podía impresionar a Jodie Foster y ganársela. Bueno, obviamente fue internado en un hospital psiquiátrico y recientemente logró salir de este hospital. Y con esta breve historia del mundo, porque es el último caso, vamos a ir cerrando este tercer capítulo de Far West, agradeciéndoles, como siempre, la paciencia, la compañía, agradeciéndole a la jefa, a Romina Boyadjian, la cabeza de este programa, la productora, la coordinadora. Como siempre, gracias Chipi Coletti en operación, obviamente el arte y la magia de este programa. Gracias, disfruten del domingo, muy buena semana para todos. Nos vemos el próximo domingo con más Far West. Chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. יש ימים שרק ניסיתי לא לחשוב על ביחד, ובלילות יש הרגשה של הלבד שמתעצם עם אור היום. איך הפסקנו לנסות להתגבר על הפחד, יש ביצה לקות